Hola y bienvenido, bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento difuso y la creatividad, tema interesantísimo sobre el que quiero reflexionar, porque una de las mayores trabas que me encuentro con alumnos que llegan a nuestra escuela es la frase esa de Javi, yo es que no soy creativo, yo no puedo crear historias para la mnemotecnia, no soy capaz de hacer este proceso. Y la verdad es que aquí hay varias cosas interesantes que quiero tratar. La primera de ellas es que realmente la creatividad es algo que se puede trabajar. Obviamente hay gente que tiene una creatividad innata, vamos a decir, pero es un efecto secundario de otra serie de cualidades, como por ejemplo la curiosidad. Y es así al final, pero uno puede entrenar, puede trabajar esta curiosidad, iba a decir, esta creatividad simplemente esforzándose por recibir muchos estímulos. Al final, todo lo que tenemos para ser creativos es información. Necesitamos muchos inputs, necesitamos tener mucha información en la cabeza para que nuestro cerebro, cuando esté relajado, esté tranquilo, lo meta en la batidora, lo meta en la Thermomix, le da el botón y, bueno, convierte todo eso en una masa que no sabemos ni qué puede salir de ahí, pero ahí está la gracia, que lo remezcla todo. Porque en esta vida todo es un remix. Aquí hay una charla TED muy buena que tiene ese nombre, Everything is a Remix, que os recomiendo que le echéis un ojo porque es también brutal y hace referencia precisamente a esto, a que realmente lo que entendemos por original es muy discutible. Y si no, quiero que escuches esto. ¿Te resulta familiar esta música? Te resulta familiar, pero a la vez no es exactamente lo que esperabas, ¿cierto? Si no has vivido debajo de una piedra durante los últimos 30 años, sabrás que esta es la música, o es muy parecida a la melodía del Super Mario Bros., del clásico juego de la mítica Nintendo. Pero, sin embargo, esta es una canción previa. Esta es una canción del grupo, lo tengo por aquí apuntado, vamos a ver, del grupo T-Square, del álbum Adventures, y la canción concretamente es Sister Marianne. Esta banda de jazz japonesa es en la que se inspiró el músico Koji Kondo, creo que se llamaba, el músico que compuso la primera banda sonora de Super Mario Bros. Realmente es inspiración, es copia en cierto modo, es bastante descarado incluso, se podría decir, y hay toda una muestra de canciones, concretamente en la banda sonora de Super Mario, que son sospechosamente parecidas. Y al final es eso. No existe la inspiración divina como tal, no se apartan las nubes de repente, aparece un haz de luz que nos envuelve y aparece una mano de entre las nubes que nos señala y nos toca con esa divina presencia y ya se hizo la luz, tenemos la idea mágica y un coro de ángeles empieza a cantar. No funciona así, como digo, es un proceso mecánico, se puede replicar, se puede practicar y todo parte de lo mismo, de tener mucho input, muchos datos, ser curiosos, trabajar sobre todo con información, con cosas con las que no trabajamos normalmente. Por ejemplo, yo soy muy curioso a la hora de leer y a la hora de explorar en Internet y muchas veces me intereso por cómo funcionan cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo. Esta misma semana me he apuntado para comprarme un libro que he visto y es una fricada tremenda. A un chico que es diseñador de videojuegos, que sigo por Twitter, he visto que ha comprado un libro sobre cómo se crean parques temáticos. Parques de atracciones tipo Disney World. De hecho, uno de los que lo escriben trabajó en
en esos primeros parques de Disney World. Una de las personas que, creo que no es el autor directamente, pero una de las personas que lo han asesorado el libro es eso, creo un parque temático. Me parece curioso el proceso de que alguien que diseña videojuegos quiera ver cómo estaban concebidos los parques de Disney World para ser atractivos, para luego eso extrapolarlo al escenario de un videojuego. Aquí diríamos que está siendo creativa esta persona. Incluso yo leer sobre este tema que no tiene nada que ver con mi campo profesional, pues me puede dar alguna idea. ¿Quién sabe si me puede dar una idea para cómo hacer más interesante un palacio de la memoria? Se me acaba de ocurrir. ¿Podría ser interesante? ¿Quién sabe? Igual sí, igual podría ser una idea revolucionaria, magnífica. Probablemente no, pero, como digo, ¿quién sabe? Puede ser la inspiración para otra cosa. Y si esto me ocurriese, seguro que mucha gente diría, ¡guau, Javier es súper creativo! Pero la realidad es que Javier no es tan creativo. Javier lo que es muy curioso y empieza a llenar su cabeza con estímulos de todo tipo. No discrimino en exceso. Al menos no en temática. En calidad sí que discrimino bastante la información. Porque también, igual que está la comida basura, está la información basura. Esos temas, política, deporte y demás, y por deporte me refiero a deporte profesional, son temas que suelo omitir poderosamente porque lo considero comida basura para el cerebro, pero sin embargo no discrimino a nivel de temáticas. Me puedo interesar por temas de lo más dispar y esa es una curiosidad sana que podemos cultivar. Y como digo, es un proceso bastante mecánico. Así que mi primera recomendación es: consume mucha información e interésate por temas que no tengan nada que ver con lo que haces habitualmente. Es así de simple. También quería romper una lanza por la memorización en sí, y es cierto que a la hora de estudiar lo importante es la comprensión, obviamente. Lo importante es la comprensión, comprender, saber resolver problemas del mundo real. Memorizar muchas veces es un mal menor. Y más de cara a un examen, el poder recitar una parte concreta del temario, poder recitar datos sin tener muy claro siquiera qué significan. No es lo mejor del mundo, pero es útil en exámenes. Sin embargo, también hay otra utilidad que tiene, y es que podemos tener almacenado en nuestro cerebro muchos datos, y como decía, para ser creativos nuestro cerebro primero necesita datos con los que trabajar. Y hay una ventaja adicional, y es que utilizando mnemotecnia, lo que hacemos, más que poder tener esa información para tenerla tan accesible, tan consolidada, no está consolidada como tal, pero podemos consultarla. Es como si tuviésemos una chuleta, pero en nuestro cerebro. Podemos leerlo, por así decirlo, y entre comillas lo de leerlo. Podemos utilizar ese proceso de mnemotecnia para desencriptar esa información que hemos codificado y recuperar datos. Y esto nos va a permitir repasar muchas veces mentalmente la información, por lo que no es que tampoco es que hagamos menos repasos, que sí, si de cara a un examen tenemos que ¿cómo lo digo? Si tenemos que simplemente vomitar la información, ¿vale? Plasmarla directamente sobre el papel, pues en ese caso, sí, en ese caso nos vale con decodificar la información y ¡hala! Ya está, la escribo y ya me olvido de todo, no pasa nada. Pero si lo que queremos es consolidar bien, resulta muy útil poder repasar la información cuando estás en la cola del súper, cuando estás dando un paseo por la calle, que puedas rápidamente repasar, oye, ¿cómo era esta palabra? ¿Qué dato era este? ¿Cuánto valía la constante de tal, de lo que sea? Cuanto más puedas recuperarlo así, más fácil va a ser que esa información se consolide. Y en el momento se vaya consolidando, tu cerebro tiene más información para atar cabos, crear más conexiones y entender mejor el mundo que le rodea. Y esto me lleva a otra charla TED, en este caso de la doctora Barbara Oakley, muy interesante también, que habla de dos modos de pensamiento. El focused one, que sería el enfocado o concentrado, y el difuso. Modo enfocado y difuso, vamos a llamarlos. Y es interesante, nos comenta que si no encontramos la solución a un problema, demos un paso atrás. Nos pongamos a hacer otra cosa totalmente opuesta y dejemos
que el modo difuso entre en acción, dejemos trabajar a nuestro cerebro de una forma más relajada. El concentrarnos en exceso es lo que muchas veces también genera esa frustración de estoy estudiando, me concentro y voy metiendo cada vez más presión hasta que llega un punto en el que no avanzo o siempre voy por el mismo camino. Estoy intentando hacerlo de una forma muy consciente, el ir el paso A, B, C, D, y cuando intento salirme de ahí no puedo, porque lo estoy intentando hacer de una forma muy racional, muy concentrado, y a veces es difícil encontrar ese momento eureka, como Arquímedes. Es difícil de encontrar en sí. Y pone aquí otro ejemplo que me gustó mucho. Bueno, pone varios ejemplos. Pone uno que ya he citado aquí, que es el de Thomas Alva Edison, que dormía con unos rodamientos metálicos en la mano, se sentaba en su mecedora, agarraba unos rodamientos de metal, cerraba el puño y debajo había una palangana metálica. Entonces, cuando se quedaba dormido o empezaba a quedarse dormido, se aflojaban los músculos de su mano y caían los rodamientos haciendo un ruido enorme y esto le despertaba. Pero esto, y eso no lo sabía yo o al menos no lo recordaba, Salvador Dalí hacía lo mismo, hacía exactamente lo mismo, pero lo hacía con unas llaves en este caso. Entonces, esto resulta muy interesante porque, y esto es algo que he leído en muchos sitios, he leído en varios libros ya, incluido en el de Why We Sleep. También se comenta que durante el proceso de despertarnos, nuestro cerebro es bastante más creativo porque está en ese estado de ensoñación y es fácil que haga conexiones diferentes y se vuelva más creativo. Muchísima gente, muchísimos creativos que conozco, gente muy, muy creativa, utiliza este sistema. Y la doctora Oakley lo que comenta es, compara el modo enfocado y el modo difuso, los compara con una máquina de pinball, una máquina de estas del millón, que también se le llamaba antes. Y dice que el modo difuso es como si quitásemos algunos flippers, algunos resortes, y el modo enfocado es como si hubiese muchos resortes. De modo que cuando vamos por el modo enfocado, los resortes casi siguen siempre el mismo patrón, porque están tan juntos que siempre te acaban llevando por el mismo camino. Y puede ser tedioso y frustrante. Sin embargo, el modo difuso es separar más esos flippers y dejar que la bola vaya rebotando libremente. Y eso es algo que hace que no sepamos nunca, o sea muy difícil, casi imposible, predecir dónde terminará la bola. Así que, sí, debemos de dar un paso atrás cuando queramos ser creativos, cuando estamos frustrados en el estudio, cuando no nos salga una asociación. Es importante dar un paso atrás, ir a dar un paseo, darte un baño. Muchas de las mejores ideas se dice que ocurren siempre en algún entorno en el que hay agua. Cuando estamos duchándonos, cuando estamos nadando, cuando estamos frente al mar. Y es más que nada porque estamos relajados. Son momentos en los que nos relajamos, nos olvidamos. Y aquí es donde realmente nuestro cerebro empieza a conectar las ideas. Así que, como digo, es importante, primero, recibir mucha información, sé curioso, recibe muchos estímulos y luego, por otro lado, también acuérdate de hacer eso, de relajarte, descansar y dar un paso atrás cuando te sientas frustrado. Ya verás como la próxima vez que te sientes en tu mesa de estudio lo vas a tener todo mucho más claro. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Pero antes de irte, te pido que pagues el precio por estar aquí. Es muy sencillo, simplemente te pido que recomiendes este programa a una persona a la que creas que le va a gustar, que creas que le va a encontrar valor. Recomiéndaselo únicamente a esa persona y que lo escuche. Con eso nos ayudas a llegar a mucha más gente y a seguir manteniendo este programa gratuito y a dar a conocer, madre mía, cómo estoy hoy, a dar a conocer las técnicas de estudio a gente de todo el mundo. Sin más, yo soy Javier Muñiz, me despido una semana más y te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria.
Adiós.